Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, porque hoy podemos leer la presentación que escribió José María de Santes Guanter para este opúsculo de León XIII. Si ayer leíamos las dos introducciones que el mismo León XIII quiso escribir para comenzar este libro, hoy vamos a leer la presentación que hizo este catedrático, el primero del mundo hispanohablante en el ámbito del derecho de la información, ya fallecido, José María de Santes Guanter. Descanse en paz. Bueno, pues vamos a comenzar a leer. Va a ser el vídeo más largo de toda la serie, pero yo creo que por justicia y debido a que ayer celebrábamos la cátedra de San Pedro, pues vale la pena que leamos esto tranquilamente, pero sin mucha tranquilidad, es decir, con cierta agilidad, porque son como, no sé, 30 paginitas, también cuartilla, y bueno, pues se lee bastante bien, pero creo que es muy interesante porque nos habla de muchos aspectos de la biografía del Papa León XIII, que seguro que más de uno no sabíamos antes de tener este libro en las manos cómo se llamaba el Papa. Muy interesante, no lo perdáis, y sin más, pues vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. Presentación. Atención. La biografía de un papa es, en rigor, la historia de su pontificado, que a su vez constituye un capítulo de la historia de la Iglesia. Sucede así, por cierto, con cualquier alma en el reino de los cielos. La personalidad de cada pontífice queda traspasada por el eje trascendente de la suprema autoridad en el momento mismo de su elección. Su propio nombre de bautismo se eclipsa ordinariamente tras el que le ha de designar en la lista pontifical. Y si esto puede decirse de la vida de cualquier papa, es necesario subrayarlo expresamente en la de León XIII, por una cuestión crítica previa. Los autores que se han ocupado de la historia eclesiástica desde el último siglo han destacado el prestigio personal de Joaquín Pecci, así se llamaba, Joaquín, empequeñeciendo, consciente o inconscientemente, el de la sede de San Pedro. Los mismos historiadores católicos se han dejado llevar por esta cómoda corriente sin advertir que encierra un germen tendencioso. Veamos. León XIII tuvo una personalidad de verdadera excepción, pero como pontífice fue el eslabón necesario entre Pío IX o Pío IX y Pío X o Pío X. No se puede olvidar que en la Iglesia, por encima de las personas, de los eventos reales de cada instante y de las directrices para afrontarlos, existe un factor que se manifiesta de un modo más patente que en la historia de cualquier institución social o política: la providencia divina. Os recuerdo que os hice un vídeo sobre la providencia de Dios que puede ser interesante, porque es esa cuarta característica junto con el hecho de ser creador, el hecho de ser conservador, el hecho de hacer que las acciones nuestras concurran y el hecho de ser providente. Son las cuatro características de Dios en su hacer, en lo que respecta a su hacer. Si bien es cierto que en Dios todo es simple, todo es simplicidad y absoluta unidad. Pero sí tiene esas cuatro características la acción de Dios. Creación, conservación, concurso y providencia. Bueno, pues no podemos olvidar que la Iglesia está conducida por esa divina providencia que se caracteriza por la garantía de Dios nuestro Señor de llevar los sucesos, las personas, en fin, todos los designios que tiene para el mundo al fin último, en el que alcancen estos la perfección, puesto que ahora son perfectibles, es decir, capaces de perfeccionar. Y, o sea, no solo imperfectos, sino además somos perfectibles, ¿no? No solo no estamos acabados, sino que encima tenemos que, con nuestra libertad y razón, procurar el acabar. Eso significa perfecto, terminado, hasta el límite, ¿no? Límite, facto, fecto, hasta el límite. Bien, seguimos. Ahora bien, los rasgos de la vida y el carácter de los hombres que llegan al pontificado nos sirven para situar su actuación en la coyuntura histórica porque ha atravesado la Iglesia durante su gobierno. La personalidad de cada pontífice, en cuanto hombre, puede estudiarse ya antes de ser papa. Además, en nuestro caso, es conveniente situar el momento en que, siendo obispo de Perugia, el futuro Papa Pecci aparece, por mandato suyo, la primera edición italiana de La práctica de la humildad.
llamada en italiano la práctica dell'umiltà. Es decir, está diciendo que para conocer bien la vida de un pontífice ayuda mucho conocer su personalidad previa antes de ser papa, ¿no? El libro que con este título publica por primera vez en español la colección Nebli se creyó durante mucho tiempo que había sido escrito por el mismo cardenal Pecci. Aún hoy no está completamente claro este punto. Esta presentación la escribía José María en el año 1978. Desconozco si a día de hoy, 23 de febrero de 2022, se puede asegurar con certeza que la escribiese León XIII, pero atendamos porque fijaos qué interesante. Se supone que pudo ser la obra anónima e inédita de un sacerdote francés contemporáneo del cardenal, pero las 12 ediciones italianas ya publicadas aparecen, como la española, bajo su nombre. Es decir, todas las ediciones aparecen bajo el nombre de León XIII. Y aun cuando fuera cierto que a su pluma solo se debe la introducción, los vídeos que hicimos ayer y antes de ayer, el resto de su contenido debió ser profundamente conocido, meditado y tal como en este volumen se presenta, recopilado por él. Tal vez el mismo estilo del texto indujo a pensar que no era del obispo de Perugia. En efecto, el libro es lo contrario de una disquisición teórica, de un estudio erudito, ni siquiera de un planteamiento teológico de la virtud de la humildad. No trata de sentar principios, que fue el gran modo de ejercitar el apostolado de la doctrina de León XIII. Que fue el gran modo de ejercitar el apostolado de la doctrina León XIII. Por el contrario, lo constituyen un conjunto de consejos prácticos adecuados a la vida corriente de cualquier cristiano, especialmente de los sacerdotes. Como hemos visto ya, es un libro dedicado a los seminaristas, pero que se extiende por añadidura a la totalidad del pueblo de Dios. Entonces, fijaos qué interesante, porque aquí no es importante el autor, estoy recordando la frase de Tomás de Kempis, de Imitación de Cristo, que dice, no te importe quién lo dice, que te importe qué se dice. Repito, no te importe quién lo dice, que te importe qué se dice. Entonces, eso es maravilloso, porque realmente lo que importa es la verdad, lo que importa es el mensaje, no el mensajero ni el testigo de la verdad, ¿no? ¿Qué sucede? Que en nuestro Señor Jesucristo el mensaje y el mensajero se identifican porque en Dios hay simplicidad. Seguimos. Un guión de cómo se debe vivir para conseguir la virtud de la humildad. Esto es lo que es el libro, la práctica de la humildad. Es un guión para saber cómo se debe vivir para conseguir la virtud de la humildad. No creas que vas a adquirir la humildad, cita entre comillas el autor, de la presentación, no creas que vas a adquirir la humildad sin las prácticas que le son propias. Punto 7, como ya veremos en un futuro. Este procedimiento directo, al alcance de cualquier mano, tuvo necesariamente que influir en la vida de Joaquín Pecci, hasta el punto de que cabe dudar de si transcribió al libro la experiencia del ejercicio de su propia virtud o si aprendió en el manuscrito anónimo la práctica constante de la humildad. Es decir, que en cualquier caso, lo escribiere o no él, lo cierto es que él hizo suyo este libro y él se lo presenta a los seminaristas de su diócesis y él escribe esas introducciones. Él recopila, él interioriza, él mastica y medita el contenido de este libro. Vicente Joaquín, ese era su nombre completo, Vicente Joaquín Pecci y Prosperi, había nacido el 2 de marzo de 1810 en el Palacio Condal de Carpineto, localidad de unos 3.500 habitantes, perteneciente a la diócesis de Agnani. En los entonces estados pontificios, distante 16 leguas de Roma y situada sobre un promontorio, al margen del torrente Foxo y al pie del monte Capreo. Es decir, nació en los estados pontificios. Era el cuarto hijo de los condes Luis y Ana, depositarios de la cristiana tradición de una familia del orden patricio, oriunda de Siena, que contaba entre sus antepasados con un bienaventurado, un mártir y varios muertos en olor de santidad. Poco más quedaba del poder y de la riqueza de la antigua familia Pecci. Es decir, su mayor riqueza, la de esta familia, era que tenían un bienaventurado, un mártir y varios que murieron en olor de santidad. Qué importante es que ofrezcamos misas, que ofrezcamos rosarios por nuestros antepasados, por lo menos hasta la cuarta generación, hasta nuestros tatarabuelos. En 1818, tal y como dice, la escritura, ¿no? En 1818,
recuerdo que nació en 1810. Después de haber recibido la educación elemental en su misma casa, pasó con su hermano José al colegio de Viterbo, donde aprendió latín y humanidades. Que, por cierto, las humanidades están normalmente muy atacadas, ¿no? Cuando es una ciencia que tiene como objeto de estudio el ser humano, que como todo, por supuesto, como la biología, la medicina, la física, pues el de abajo se encarga de tergiversar, etcétera, ¿no? Pero las humanidades existen desde antes de que existiese ese renacimiento antropocéntrico, renacentista, porque el estudio del ser humano es lo que lleva haciendo la Iglesia desde sus comienzos, ¿no? Entonces, los estudios en humanidades pues vienen a ser estudios en historia del arte, en filosofía, en literatura, recientemente en psicología, aunque ya sabéis que hay muchas psicologías y que todas son limitadas porque no tienen en cuenta la dimensión inmaterial del ser humano y tan solo la psique, que es bastante compleja y bastante digna de estudio, pero siempre hay aspectos que se desconocen, ¿no? Por eso hay varias psicologías, porque ninguna es completa del todo y todas se complementan y tienen parte de verdad, pero ninguna la totalidad de la verdad. Bueno, pues él estudió latín y humanidades. Yo me enamoré del latín porque me hace entender mejor el castellano. Es maravilloso, ya lo sabéis, conocer las etimologías o el griego, ¿no? O incluso otras lenguas que han influido en nuestro maravillosísimo idioma, el español, porque realmente es una lengua muy, muy precisa. Fijaos que las ciencias empíricas, biología, etcétera, utilizan el latín para designar con precisión inequívoca sus conceptos, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta buenísima, ¿no? No es un fin, es un medio. Bien, en 1824, ya fallecida su madre, se trasladó a Roma, donde se instaló en el Palacio Muti, perteneciente a un tío suyo, y comenzó sus estudios de matemáticas, física, química y teología. Repito, matemáticas, física, química y teología en el colegio romano recién creado por el Papa León XIII. Verdaderamente quedan en ridículo aquellas personas que consideran que la ciencia religiosa, la ciencia teológica, está confrontada con la ciencia empírica. Vemos aquí como ya un chaval de 14 años estudiaba todo tipo de ciencias empíricas y formales, como es la matemática, así como humanas, para estudiar también teología, ¿no? Hay una complementariedad total porque la razón, que es lo que tiene que ver con la verdad, pues se ejercita en todas estas áreas, ¿no? En fin, qué maravilla, yo no sabía que el cardenal Pecci había estudiado tantas cosas y tan joven, ¿no? Aquí empezó a descollar el que tenía que ser un gran humanista y perfecto dominador del estilo de la lengua latina. Perfecto dominador de la lengua latina. A los 14 años escribía latín en prosa y en verso, con una facilidad maravillosa. Olor de genio, ¿no? Como podrían hacer otros genios de la historia. Muy, muy, muy jóvenes, ¿no? Pasados los años, diría su libro, en el punto 1, en cuanto a los dones de naturaleza y de gracia que hay en ti, solamente a Dios, de quien los has recibido como principio de su ser, pertenece la gloria. Esto lo veremos mañana porque es el punto primero. Atención, en 1831, 21 años, se doctoró en Sagrada Teología e ingresó en la Academia de Nobles Eclesiásticos, el mejor plantel de la prelatura romana, donde cursó diplomacia y se doctoró en Derecho. Madre mía, se doctoró en Sagrada Teología y en Derecho. Y el 16 de marzo de 1837, el Papa Gregorio XVI le nombró prelado doméstico y refrendario de la signatura. Entonces aún no era sacerdote, el presbiterado lo recibió el 23 de diciembre del mismo año, 1837, con 26 años. Una edad habitual, quizá un pelín tardía para la época, ¿no? Pero una edad muy normal, ¿no? El gobierno pontificio utilizó enseguida las dotes del joven prelado. Monseñor Pecci desempeñó el cargo de delegado apostólico, equivalente al de prefecto o gobernador civil, en las provincias, a la sazón pontificias, de Benevento, Spoleto y Perugia, donde reorganizó la administración pública y limpió el territorio de los salteadores en cuadrilla que la infestaban, amparados por personajes civiles. Qué escándalo, ¿no? O sea, fue un protector civil de la población, ¿no? Fue necesario librar batallas en regla, fijaos.
Continúa en el consistorio del día 20 de enero de 1843, el Papa Gregorio XVI le preconizó arzobispo de Damieta, in partibus infedilium, a fin de enviarle como nuncio a Bruselas, es decir, representante de los Estados Pontificios en Bruselas, en Bélgica. El 19 de febrero siguiente, de 1843, recibió la consagración episcopal de manos del cardenal Lambruschini. O sea, tenía 33 años, ¿no? Mira, lo pone. 33 años tenía a la sazón el nuevo sucesor de los apóstoles. Permaneció en Bélgica 3 años y allí supo atraerse la amistad de Leopoldo I y la simpatía de los católicos belgas. Después fue llamado a Roma para confiarle la silla episcopal de Perugia. Das cuenta en todas aquellas guerras, ¿no? Las llamadas guerras de religión y todo el conflicto que vivió Felipe II en los siglos XVI, XVII, en las regiones Holanda, Bélgica, pues siempre Holanda era la zona más protestantizada y Bélgica la zona más católica, ¿no? Y eso se puede ver muy bien con dos pintores muy representativos de ambas regiones, como son Rembrandt para la zona holandesa y Rubens para la zona católica, ¿no? Durante los 32 años que duró el desempeño de su misión episcopal, es decir, 33 hasta que se ordenó obispo, hasta que lo ordenaron obispo, y 32 de obispo. Luego veremos cuánto de papa, que fue mucho, desde el 78, si no recuerdo mal, al 903, si no recuerdo mal. Durante los 32 años que duró el desempeño de su misión episcopal, el obispo Pecci ejerció de un modo brillante y humilde la labor pastoral. Y cita con comillas 2 puntos que leeremos próximamente, ¿no? A lo largo de las próximas semanas. El primero, que es el punto 44, da gloria a Dios por el feliz éxito de los asuntos que te han sido encomendados y no te atribuyas a ti mismo más que los fallos que haya habido. Solo estos te pertenecen, todo lo bueno es de Dios y a Él se debe la gloria y la gratitud. Potentísimo. Y fijaos también lo que dice en el punto 46. Si en cambio van mal los asuntos confiados a tu cuidado, harto es de temer que el infeliz resultado haya de atribuirse a tu ineptitud y negligencia. Continúa, en Perugia pasó los años difíciles que siguieron a la unificación italiana, todo el tema de Garibaldi, y sufrió persecución por la justicia. Y aquí en el punto 35 vuelve a citar: adora la justicia infinita de Dios y recibe respetuosamente sus golpes, que son para ti fuentes de misericordia y de gracia. Adora, no solo aguanta, adora. Y continúa, si pudieses comprender cuán saludable es ser herido en esta miserable vida por la mano de un Padre tan dulce como es Dios, te abandonarías por completo en sus manos, si supieras. Continúa José María. En 1862 fue procesado por excitación al desprecio y al descontento contra las leyes civiles del Reino de Italia. Fijaos. En este periodo fue cuando ordenó la publicación de La práctica de la humildad, pensando especialmente en los sacerdotes que se formaban en el seminario de su diócesis, que era Perugia. Y vuelve a citar, ¿no? Procurad echar los cimientos muy hondos con la humildad, porque quien quiere construir un edificio excava los cimientos en proporción de su mole y de la altura que lo quiere levantar. Estas palabras que escribió en la introducción, la primera que leíamos antes de ayer, indican el celo por la formación de sus futuros sacerdotes, que él mismo proyectó a su constante perfeccionamiento pastoral. Pero esta preocupación no quedó reducida a los sacerdotes, sino que trascendía al resto de su iglesia. Y cita, comillas, fin que consiste no solo en alcanzar vuestra santificación, sino también en promoverla de los demás, ampliando el reino de Cristo con los mismos medios que Él empleó durante su vida mortal. Y la humildad de corazón fue su enseña principal.
Pío IX le creó cardenal con el título de San Crisógono, preconizándole en el consistorio del 19 de diciembre de 1850. En virtud de su cardenalato, fue sucesivamente miembro de la Sagrada Congregación de Ritos, de la del Concilio, Concilio Vaticano I, de la de Disciplina y de la de Inmunidad Eclesiástica. Fijaos que trabajó mucho como cardenal también. Sin embargo, Monseñor Pecci rara vez frecuentaba Roma. Residía en su diócesis, donde por la energía de su carácter se hizo querer de sus amigos y respetar de sus enemigos, incluso de las autoridades mismas del gobierno usurpador, y podemos añadir masónico, porque la masonería en Italia es fortísima, y toda esa unificación italiana y ese expolio de los estados pontificios fue llevado a cabo por estos masones, ¿no? Tremendo, tremendo. No voy a profundizar en el tema ahora, porque quizá no sea el momento. En julio de 1877 quedó vacante el puesto de camarlengo por muerte del cardenal de Angelis que lo ocupaba. Daos cuenta que el camarlengo es aquel que en los tiempos de sede vacante, pues se hace cargo de la jefatura del estado pontificio. Hasta que el siguiente papa es electo, ¿no? Es elegido. Continuó. En los antiguos estados pontificios, el camarlengo, perdón que lo explico ya, pero es que esta parte ya no la he leído, todo lo que viene. En los antiguos estados pontificios, el camarlengo estaba encargado de la administración de justicia y del tesoro. Desde 1870, la jurisdicción y autoridad que le concedieron la tradición y las constituciones apostólicas se referían solo al gobierno de la Iglesia. Pío IX, tal vez presintiendo su fin, consultó el caso con todos los eminentísimos cardenales, incluso los extranjeros, y, aprobados sus propósitos, en septiembre de 1877, nombró camarlengo de la Iglesia romana al eminentísimo Pecci. Al presentarle al Sacro Colegio, Pío IX hizo de él este elogio. Le he nombrado porque está dotado de mucha prudencia, de verdadero espíritu de justicia y de gran ciencia. De prudencia, de verdadero espíritu de justicia y de gran ciencia. Ciencia es un don del Espíritu Santo. Justicia una virtud cardinal, así como la prudencia. El cardenal, que por cierto no es ser precavido, la prudencia no es la precaución, así es como la entiende el mundo. La prudencia es la capacidad de ordenar las acciones al fin último para el que fueron creadas las cosas. Es que estoy un poco cansado de escuchar, sé prudente, como si significara sé precavido o ten precaución, porque así es como habla el mundo. El mundo normalmente lo que hace es robar las palabras que el depósito de la fe y nuestra Santa Madre Iglesia y Maestra ha ido aprendiendo y enseñando a lo largo de los siglos, y les transfigura, les cambia el significado hondo, profundo, santificante que éstas albergan. También sucede con justicia, también sucede con todas las virtudes y con todas las palabras, ¿no? Desde la más pequeña hasta la más grande, que es el amor, que también la han pervertido completamente, ¿no? Porque hoy en día el mundo habla de amar, pero no habla de ser amado, no habla de preocuparse por ser amado. Para eso hay que ser humilde, que por eso estamos haciendo esto. De la humildad al sentirse amado, del sentirse amado al amar. De la humildad a reconocer nuestros pecados, de reconocer nuestros pecados a confesarlos, sentir el perdón y el amor, el sentirnos perdonados y amados, y de ahí a amar. Bien. Pues decía el cardenal tendría presente el consejo escrito en el punto 38. Volvemos a referir el presente, el punto 38, abre comillas: cuando te alaben, en vez de llenarte de vanagloria, piensa si aquellas alabanzas no serán la recompensa de lo poco bueno que has hecho. Qué maravilla, ¿no? Me recuerda a lo del Señor, que dice, en verdad te digo, ya has recibido tu recompensa, ¿no? Cuando ayunes, cuando ores, cuando des limosna, cuidado de hacerlo de esta manera, sino de esta, ¿no? Desde entonces tuvo que ir a Roma con frecuencia. Y después, desde que es camarlengo, y después de haber sido consagrado obispo auxiliar de Perugia, el canónigo Laurenzi, el cardenal Pecci se trasladó definitivamente a la capital romana, instalándose en el Palacio
Falconieri, donde llevó una vida ejemplar y austera. Me encanta la austeridad, cada vez más. Me encanta, de verdad, de verdad. Y a San José también. Bien, como vemos es una presentación bastante profunda, ¿no? Y al mismo tiempo amena, me está gustando mucho. Pío IX, el Papa del Syllabus, que vendrá del griego, ¿no? Es una I-U, ¿no? Cerrada. El Papa del Syllabus y de la Inmaculada Concepción y del Concilio Vaticano y la infalibilidad pontificia, murió el 7 de febrero de 1878. Recordemos esa fecha, yo no la conocía. El 7 de febrero de 1878 falleció el Papa Pío IX, un papa muy importante y muy amante de la Eucaristía, además, y apóstol de la Eucaristía. La cristiandad se vistió de luto, a la vez que quedó consternada. El Papa, desde 1870, vivía como prisionero en el Vaticano, después del expolio de Roma, sin querer aceptar non possumus, es decir, no podemos, los hechos consumados. No faltaron los augurios que consideraban que los funerales del pontífice serían esta vez los del pontificado. Fijaos, algunos hay que pensaban que tras la muerte de Pío IX dejaría de existir el pontificado, ¿no? Que es lo que la masonería ya entonces pretendía y sigue pretendiendo, evidentemente. Desde el año siguiente a la usurpación, se había preocupado Pío IX por el interregno que sobrevendría después de su muerte. En la bula In Hoc Sublimi dejaba a la apreciación del colegio cardenalicio la conveniencia de que el cónclave se celebrase en Roma o en otro lugar. Es decir, delegó esa decisión. Pío IX. Cónclave se celebrase en Roma. En 1874, la bula Licet per Apostolicas prohibía la conciliación vacante sede. En 1877 insistía en sus mandatos anteriores y días antes de su tránsito regulaba la conducta del Colegio de Cardenales y la actuación del Camarlengo, cargo el más importante hasta la elección del nuevo Papa. El 18 de febrero, con las solemnidades de costumbre, se congregaban los cardenales en Roma. Nunca en la historia de la Iglesia había estado el cónclave tan concurrido. 62 cardenales se reunieron en el Vaticano, de los 64 con que contaba el colegio. El arzobispo de Rennes, gravemente enfermo, no pudo ponerse en camino y falleció a los pocos días. El de Nueva York, cardenal Macaulay, llegó a San Pedro poco después de elegido el nuevo papa. En medio del ambiente romano, sectario y hostil, tremendo, se observaron puntualmente las constituciones pontificias y el cónclave actuó con libertad de espíritu y santa armonía. Bendito sea Dios. En el tercer escrutinio era elegido el eminentísimo cardenal Vicente Joaquín Pecci. El cardenal Donet, arzobispo de Burdeos, que ocupaba el sitial aledaño, cuenta que Pecci, al oír que se repetía su nombre en las papeletas, abandonó la pluma, alzó los ojos al cielo y 2 gruesas lágrimas cayeron por sus mejillas. Hubo que animarle para que no vacilase al aceptar la designación. El punto 42 venía en este momento en su ayuda. De este libro, el punto 42. Abandónate por completo en las manos de Dios y sigue las disposiciones de su amable providencia. Como un hijo cariñoso se abandona en los brazos de su amado Padre. Déjale hacer lo que Él quiera, sin turbarte e inquietarte por lo que puede suceder. Acepta con alegría, con confianza y con respeto todo lo que de Él venga. Cuando cayeron los baldaquinos de todos los cardenales, quedó en pie el de un nuevo pontífice, que había querido llamarse León, Papa XIII, de este nombre. León, Papa XIII. Alto, delgado, enhiesto, enjuto de carnes, frente espaciosa, prolongada, serena, circuida, de pelo blanco, ojos grandes, rasgados, vivos, negros, protegidos por espesas cejas,
Pómulos marcados, nariz más larga que corta, ligeramente encorvada, labios delgados, boca grande y ondulante, prolongada por pliegues sonrientes, fisionomía distinguida, maneras nobles de majestad espontánea a aspecto imponente. Tal fue León XIII, según los que le conocieron. Su estampa física hay que completarla con las características que han trascendido hasta nosotros y constituyeron las 3 dimensiones determinantes de su personalidad espiritual: escritor, apóstol y diplomático. León XIII fue un gran escritor de acusada sensibilidad y de sólida formación humanística. Su afición a las letras comenzó, como vimos, desde muy niño y terminó, como veremos, en el mismo momento de su muerte. Pero su actividad diplomática y apostólica hizo que la libre expresión de su pensamiento se manifestara predominantemente en documentos pastorales o internacionales. Cita el punto 10, abre comillas: de las cosas espirituales no hables como un maestro que da lecciones, a no ser que tu cargo o la caridad te lo impongan. Bendito sea Dios. Ya en sus tiempos de obispo, pudieron coleccionarse en varios volúmenes sus pastorales, homilías, edictos, alocuciones, documentos de protesta contra el poder civil. Se mojaba en lo que pasaba en el mundo. No solamente hablaba de lo eterno, también de lo que pasa en el mundo. Porque nuestra fe es una fe encarnada. Porque nuestro Dios es un Dios encarnado. Y el que solamente habla del cielo o solamente habla de la carne, no hace lo mismo que hace Jesucristo. Ni hace lo mismo que hacía León XIII. Bien. Es la dimensión doble de la cruz, ¿verdad? La dimensión doble. La dimensión vertical y la dimensión horizontal. Y también es el saludo que se daban los peregrinos de Santiago. Ultreia et suseia. Adelante y arriba. Solamente adelante o solamente arriba, pues es incompleto. Documentos de protesta contra el poder civil, estatutos y ciertos trabajos literarios. Todo eso escribía, un montón de cosas. Para el cultivo de las ciencias y las letras, estableció en Perugia la Academia de Santo Tomás de Aquino, que ya Papa fundó también en Roma, con el encargo de emprender una edición monumental de las obras del santo, después de su declaración como maestro de teología católica y de la Filosofia Perennis como base de los estudios filosóficos de la Iglesia, en la encíclica Aeterni Patris, de 1879. Tengo unas ganas de leer alguna encíclica de este bendito pastor, de verdad, Es lo próximo que voy a leer después de la práctica de la humildad. O durante, no sé. Al ser erigido papa, parece como si la vista panorámica, contemplada desde su solio, diera mayor fecundidad a su pluma. León XIII es el pontífice que más documentos ha publicado. Solamente el número de encíclicas, no igualado antes ni después, asciende a 84. No lo sabía. 84 encíclicas escribió. ¡Wow! 84 encíclicas, Se dice pronto, Además de ellas, las cartas apostólicas, alocuciones y breves completan la literatura pastoral más abundante que seguramente ningún hombre ha producido. Modelo de texto diplomático constituyó el Memorándum al Congreso de Berlín en favor del catolicismo de Oriente. No es extraño que la personalidad del pontífice se proyectara también en instituciones y en obras de tipo cultural, científico y literario, que han llenado desde entonces la historia de la Iglesia. El incremento dado a las investigaciones arqueológicas, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que hizo. Además, no sé si fue en 1883, durante su pontificado, cuando se certificó que los restos de Santiago Apóstol verdaderamente estaban en Compostela, por lo cual fue la primera vez en la historia que un papa lo concedió, un año jacobeo extraordinario, tal y como sucedió también en los años previos a la Guerra Civil debido a la persecución religiosa por segunda vez, y tal y como ha sucedido este año, 2022, por causa de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? 3 veces solo ha pasado, la primera la hizo él, ¿no? Es que lo he recordado cuando leemos que él propició el incremento dado a las investigaciones arqueológicas, el fomento de los congresos científicos eclesiásticos, la creación del Observatorio Vaticano, la organización de los archivos eclesiásticos en la Curia de San Pedro, la apertura al público de la Biblioteca Vaticana, la publicación de sus catálogos y las ediciones críticas de sus fondos,
el nombramiento de una comisión bíblica en 1902 y el impulso dado a los estudios e investigaciones de la Sagrada Escritura en la encíclica Providentissimus Deus del año 1893 constituyen una enumeración somera pero elocuente de la obra de León XIII. Fijaos, montón de cosas. Si queréis escucharlo otra vez, rebobinad el vídeo. Trascendiendo ya del Vaticano, la creación de la Universidad de Friburgo, del Instituto de Lovaina y el de París, etc. Su labor apostólica abruma. Aparte de las reformas, reorganización, segregación o ampliación de territorios en diócesis ya existentes, durante su pontificado se erigen 248 diócesis nuevas y 50 vicariatos y prefecturas. Extendió la jerarquía eclesiástica a territorios que no la conocían, como Escocia, Bosnia, África del Norte, India y Japón. ¡Qué tremendo! Todo eso exigió la proliferación de seminarios y el comienzo de la formación del clero indígena en un esfuerzo misional memorable. Nada que ver con el auténtico plan pastoral que se propone, ¿no? Que no es convertir al indígena, sino que el indígena convierta a la iglesia, ¿no? Eso es la definición de falsa iglesia. Bien, pero también supuso seguridad en el gobierno firme de la iglesia. También supuso seguridad en el gobierno firme de la iglesia. En conjunto, su obra consistió en una centralización y coordinación de poderes fundamentales y una delegación amplia de funciones y cuestiones secundarias. Él sabía delegar. Qué bueno es eso. La estructura, el mismo Jesucristo, delega constantemente. La estructura que desde el punto de vista de las modernas técnicas de la organización, se ha considerado en una encuesta reciente como la más perfecta y dinámica de las conocidas, tanto públicas como privadas. Habría que analizar esta estructura, cómo fue, ¿no? Cómo la coordinó, cómo la centralizó, cómo fue capaz de unir y diversificar, ¿no? León XIII dio solución a los problemas pendientes, condenó el americanismo, que se parece mucho al indigenismo actual. Condenó al americanismo como prorroté modernista en 1899. De hecho, León XIII fue el papa que más extensamente ha hablado de los peligros de la secta masónica. El primero fue Benedicto XII, muy poquito después de que se fundara la secta. Bien, en 1717, ¿no? sé si en el 34 o en el 38, Benedicto XII ya es el primero en hablar contra los postulados, ¿no? demoníacos de esta secta. Condenó el americanismo como brote modernista en 1899. Declaró definitivamente inválidas las ordenaciones anglicanas. Definitivamente inválidas, ¿no? Por si acaso había duda. Aceptó las particularidades, privilegios patriarcales, costumbres y ritos de las iglesias orientales, ya que la verdadera unión de los cristianos consiste en la unidad de fe y de gobierno, no en la unidad de liturgia. Eso es un tema importante que trataremos próximamente, ¿vale? Lo trataremos próximamente. La verdadera unión de los cristianos consiste en la unidad de la fe y de gobierno. Es verdad que se dice siempre ese maravilloso adagio, ¿no? De lex orandi, lex credendi, ¿no? Pero no hay lex orandi sin una lex credendi. Es decir, lo uno es causa y consecuencia de lo otro. Bien, profundizaremos más en otro vídeo, como digo, no me quiero extender ahora. Según la encíclica Orientalium Dignitas de 1894, ahí es donde escribió esta frase memorable: la verdadera unión de los cristianos consiste en la unidad de fe y de gobierno. Fijaos lo que está sucediendo ahora, ¿no? Toda la descentralización que está habiendo de gobierno, delegando más de lo que debe delegar, ¿no? Bueno. La unión de las iglesias fue ya su preocupación constante, patente en las encíclicas Preclara y Satis Cognitum. La celebración y reglamentación de los congresos eucarísticos y de las peregrinaciones fueron medios puestos en práctica para fomentarlos. ¿Vale? Para fomentar esta unidad hizo congresos eucarísticos y peregrinaciones. Qué curioso. Unió la Eucaristía con las obras de penitencia, ¿no? Y las peregrinaciones, santuarios marianos, etc.
El aspecto que con más... Ya termina, bueno, queda un poquito todavía, pero estamos ya acabando, hermanos, llevamos un buen rato. ¿Vale? El aspecto que con más facundia y con menor claridad aparece estudiado por los biógrafos e historiadores de toda índole es la actitud de León XIII en la llamada cuestión romana. Se ha puesto al Papa Pecci como modelo de tolerancia, de comprensión y de mano tendida en el conflicto de la Iglesia y el poder civil. Sin embargo, la gestión de León XIII no solamente viene a confirmar la de Pío IX, sino que la remacha con más fuerza, aun cuando para ello empleasen los instrumentos con una visión objetiva de los problemas y con un tacto finísimo, consecuencia de su fibra diplomática y de su humildad. Y aquí cita otro punto del libro, el punto 48. Ten con tu prójimo vísceras de caridad y un manantial perenne de afabilidad y dulzura, manantial perenne. Busca con santa avidez la manera de ayudarle en todo, pero hazlo siempre por dar gusto al Señor. Qué maravilla, qué completa, ¿no? Este consejo, el número 48. Esta actitud no era nueva. Ya hemos visto que en su política anterior al pontificado luchó y lo hizo con bravura para defender el prestigio de la Iglesia. Cuando desempeñaba el cargo de camarlengo, sede vacante, y lo pone con cursiva en latín, ¿no? Recibió oficiosamente una petición del rey Humberto de Saboya para asistir a los funerales de Pío IX. La respuesta fue que el llamado rey de Italia ocuparía el lugar secundario, que correspondía a los príncipes extranjeros, que por azar se hallasen en Roma, detrás incluso de los embajadores acreditados ante el Papa. Su primera encíclica, Inscrutabili Dei, Dios inescrutable, Inscrutabili Dei, de 21 de abril de 1878, después de exponer los antecedentes y el estado de la cuestión, dejaba escrito, abre comillas, renovamos y confirmamos por entero las declaraciones y protestas que nuestro predecesor Pío IX de santa memoria hizo repetidamente sobre la ocupación del Principado Civil y la violación de los derechos de la Iglesia romana, expoliada. A su muerte, los cardenales recibieron una constitución secreta fechada en 24 de María Auxiliadora, 24 de mayo de 1882, en la que se renuevan los mandamientos de Pío IX y se aconseja proceder con rapidez y libertad de espíritu en el cónclave. León XIII dejó bien sentados ante todo los términos del problema. En realidad no estaba en juego un problema político, se trataba de la gran causa de la libertad y de la independencia de la Iglesia, mucho más allá de la política, mucho más allá. La cuestión que se planteó en 1870 y no tuvo solución hasta 1929, encontró en León XIII un definidor, además de un luchador. Fijaos que los grandes hombres de la historia siguen haciendo obras tras de muertos, ¿no? Póstumamente, ¿no? Y recuerda a la frase del Padre Pío, haré más desde el cielo que desde la tierra. Dejó todo bien atado, dejó bien orientado, ¿no? Murió, pero no dejó a la Iglesia huérfana completamente, ¿no? Porque así se lo pidió el Señor. No se puede confundir la habilidad con la falta de firmeza. La misión de Pío IX fue de resistencia, la de León XIII de enseñanza. Aquel señaló los errores que debían evitarse. Este definió el camino acertado que debía seguirse. Uno y otro dejaron establecidas las bases para que la Iglesia saliese más prestigiada cuando la hora de Dios hubiese llegado, en la conciliación de Letrán. Bien, en la política internacional, León XIII se destaca entre todos los jefes de Estado coetáneos. Fijaos, en la política internacional, León XIII se destaca entre todos los jefes de Estado coetáneos. Sucesivamente, ayudado por sus secretarios de Estado, los cardenales Jacobini y Rampolla, no sé si es el mismo, supongo que sí, este que denunciaba Juan Suárez Falcó en la web de Comarada Almendro como uno de los pertenecientes a la secta masónica terrible, en su vertiente más ritualística y satánica de Ordo Templis Orientis, que estuvo a punto de ser elegido
pontífice, pero gracias a Dios no fue así. Es que la masonería lleva mucho tiempo tratando de usurpar la silla de Pedro, tratando de impostarla, ¿no? Ya lo ha conseguido hace 8 años, como sabéis. Dice, por permisión divina de Dios, no hay que perder la paz por ello, todo lo contrario. Hay que unirnos más al Señor y coger fuerza de su sagrado corazón para hacer su voluntad. Que es que nos amemos como Él nos amó. Bien, sucesivamente ayudados por sus secretarios de Estado, los cardenales Jacobini y Rampolla, el Papa tuvo un concepto claro de la actuación de la Iglesia en la comunidad internacional y de las relaciones del pontífice con los poderes civiles del mundo. Perdóneme, señor, si este cardenal Rampolla no es el mismo que refiero, ¿no? Pero me da que sí. Prueba de ello, no solo las relaciones normales mantenidas y mejoradas entre la Iglesia y los Estados, sino los casos en que los mismos gobiernos pidieron la intervención de la Iglesia o del pontífice. El más próximo a nosotros es el de la solicitud de arbitraje en el asunto de las Carolinas por Alemania y por España, problema zanjado por León XIII, dejando satisfechas ambas partes y manteniendo siempre en alto el principio de justicia. Recuerda al rey Salomón, ¿verdad? León XIII llevó a cabo el concordato con Rusia, renovó las relaciones rotas con Suiza, Noruega, Holanda, Inglaterra, y las inició con los nuevos países hispanoamericanos, arrebatados también por la masonería a la corona española, ¿no? y a los propios hispanoamericanos, que no querían ninguna independencia de España, no querían separarse, escindirse de España, sino que fueron españoles peninsulares, masónicos, masones, traidores, los que propiciaron todas aquellas independencias, ¿no? Pues León XIII, en aquellos países nuevos hispanoamericanos, inició las relaciones, y con los Estados Unidos también. Liquidó con Alemania el asunto de la, no sé alemán ni pronunciarlo, pero voy a intentar, Kulturkampf, algo de cultura, ¿no? Y de los viejos católicos, los veterocatólicos, que es una escisión que no aceptó el Concilio Vaticano I, ni el dogma de la infalibilidad papal, y que actualmente pues están absolutamente perdidos, ¿no? No solo han caído en cismas, sino también en severas herejías, los veterocatólicos. Bueno, pues liquidó con Alemania el asunto de la Kulturkampf y de los viejos católicos alemanes, resto de lo que se creyó en un momento que fuese un nuevo cisma originado por la declaración de la infalibilidad papal pontificia en el Concilio Vaticano I, ahí como os decía, ¿no? Y que a día de hoy, pues, no forman parte del cuerpo místico de Cristo de la Iglesia. Guillermo II le visitó 2 veces, siguiendo en esto la tendencia iniciada ya por Bismarck y Guillermo I, que regaló al Papa una mitra en su jubileo sacerdotal de 1888. Las relaciones de la Iglesia fueron estrechas con Austria, en aquel entonces el Imperio Austrohúngaro, entiendo, y las querellas que un reino, una soberanía católica, ¿no? La masonería no solo ha querido destruir la Iglesia, también todas las soberanías católicas, todas, y lo ha conseguido. Las por permisión divina. Sí, no perdamos la paz, todo lo contrario, que aumente nuestra paz y nuestra confianza. Las relaciones de la Iglesia fueron estrechas con Austria, y las querellas que las empañaron se debieron a cierta actitud personal de Francisco José, que le llevó a ejercitar el veto en el cónclave siguiente contra el cardenal Mariano Rampolla, lo que os comentaba antes. Os digo que no había leído esta parte, pero es que leer a Juan Suárez Falco es fundamental hoy en día. Ahí lo tenéis en la web de Como Para Almendro. Tiene un montón de artículos fantásticos. En Francia, donde arreciaba la persecución religiosa, el Papa consiguió no solamente mantener las relaciones suficientes con el gobierno, para que aquellas se suavizaran, al menos desde el punto de vista oficial, sino también para poder actuar a través de la jerarquía, en el sentido de unir a los católicos franceses divididos. El célebre Relimont, escrito Ralliement, para introducir el espíritu cristiano en la política francesa. No sé la tradición realineamiento, creo que va por ahí, ¿no? Ralliement. Bueno, aparte de la cuestión romana, en Italia creció el ascendiente del pontífice y ganó prestigio y prosélitos para la Iglesia Católica, prosélito es lo mismo que discípulo, ¿no? Para la Iglesia Católica con las 2 grandes características de su política: la firmeza en mantener los principios y la elevación de miras en el hallazgo de las soluciones. A pesar del régimen liberal dominante en España, mantuvo relaciones cordiales con Alfonso XII, y la reina regente,
Por cierto, sé que Alfonso XII estaba profundamente enamorado de su esposa. Fue el padre de Alfonso XIII, el último rey de España antes de la Guerra Civil. Es que me cabrea todo, ¿no? Porque sé que ha sido la masonería la que ha atacado a mi país, ¿no? Al Reino de España. A pesar del régimen, pero no ganarán, sino que perderán. A pesar del régimen liberal, dominante en España, mantuvo relaciones cordiales con Alfonso XII y la reina regente, lo que evitó atropellos a la Iglesia y a las congregaciones religiosas. ¿Mm? Te das cuenta que a finales del siglo XIX tuvo lugar la desamortización de Mendizábal, que fue terrorífica. No, perdón, más bien en la primera mitad. Y vamos, expolió a la Iglesia de un montón de propiedades que pasaron a formar parte del Estado, ¿no? Hubo un ataque terrible a la fe en España ya. O sea, lo que sucede en la Guerra Civil, que fue absolutamente atroz, demoníaco, salvaje y completamente injusto, ¿no? Y sanguinario, sucedió por el caldo de cultivo que se había estado cociendo más de un siglo antes. Todo por la Revolución Francesa, creada por los masones franceses, a su vez instigados por los británicos, o sea, tremendo, ¿no? Y claro, entran y empiezan a crear ese ambiente, ¿no? Mal llamado liberal, porque es una falsa libertad, lo que os decía antes de robar las palabras a la Iglesia, ¿no? y a lo que ella enseña como madre y maestra, porque la libertad es la capacidad de practicar el bien, ¿no? La capacidad de elegir cualquier cosa es el libre albedrío, ¿no? La Iglesia siempre ha diferenciado ambas cosas. En cambio, la Revolución Francesa, la masonería, identifica ambas ideas, libre albedrío y libertad, y entonces de ese modo desaparece la concepción genuina de libertad, ¿no? Del ser libérrimo que es Dios, que siempre hace el bien, ¿no? Eso es ser libre, ¿no? Lo otro es tener libre albedrío, ¿vale? Entonces, bueno, comento todo esto porque es tremendo, ¿no? Es tremendo el ataque furibundo que ha tenido y que sigue teniendo a día de hoy España. Pero, como sabéis, la fe se mantendrá en esta tierra firme hasta el fin del mundo. En esta tierra, en Hispania, la primera profecía que ha hecho la reina de los profetas, María Santísima, posando sus sagradas plantas de los pies en esta tierra, en Zaragoza. Y luego después, desde Guadalupe, llevando la fe a todo el orbe al que alcanzaron los españoles. Desde Guadalupe, Cáceres, Extremadura. Bueno, hablaremos de ese tema también, que es apasionante, ¿no? Perdonad este breve inciso por lo que concierne a España, pero verdaderamente pues me afecta, ¿no? De un modo pues más personal y más intenso. No fue aceptada su intervención en el conflicto de Cuba. Las últimas provincias de ultramar, ¿no? Que tenía España hasta 1898, el llamado desastre del 98, donde se pierden Cuba y Filipinas a manos de los Estados Unidos de América, ¿no? Donde Joaquín Vara de Rey tuvo un papel destacadísimo, ¿no? Heroico, ¿no? Y tremendo, ¿no? Buscando Joaquín Vara de Rey. Dice, no fue aceptada su intervención en el conflicto de Cuba, pero intervino en el apaciguamiento civil interior. Intervino, por lo menos, en el apaciguamiento civil interior. Os sugiero mirar cómo estaba Cuba antes de la revolución comunista, ¿no? Demoníaca. Os invito a mirar cómo era Cuba en los años 20, 30, 40. Hay vídeos en blanco y negro en YouTube donde podéis apreciar una región absolutamente próspera, absolutamente llena de vida, y bueno, pues maravillosa, ¿no? Realmente, ¿no? Es una isla enorme, además, parece pequeñita, que está ahí en el Caribe, pero es enorme, enorme. Y claro, pues no tiene nada que ver con cómo está ahora, ¿no? Es tremendo, es tremendo. En el seminario, cuando estuve en el seminario, compañeros iban a Cuba en verano. Y se pasaban allí 1 o 2 meses haciendo tareas pastorales y contaban ciertas experiencias tremendas, tremendas. Un abrazo a todos los que estáis allí en Cuba. Ánimo, hermanos. O habéis salido de Cuba y tenéis familiares allí. Ánimo. Que vuestras oraciones son doblemente escuchadas porque sois doblemente atacados por los males de este mundo. El Señor oye la oración de su pueblo, oye el clamor de su pueblo. Así que clamad, ¿no? Bien, el pueblo español se destacó con su asistencia a los júbileos romanos de 1887 y 1893. Es decir, que aunque las relaciones eran un poco, digamos, precarias, en cambio el pueblo español, el pueblo de Dios español, pues acudió a Roma en los 2 años jacobeos romanos, ¿no? En realidad,
La gran política de León XIII se debe tanto a la ductilidad de su tacto diplomático, como a la consideración objetiva y clara de los problemas. O sea, tenía mano diestra y mano izquierda. No solo de manera esporádica y casuística, sino elaborando doctrina válida para todos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Me recuerda las palabras de San Pablo, que decía, me hago todo a todos, me hago todo a todos. Se puede afirmar que León XIII vio claro y vio lejos, vio claro, objetivamente, vio lejos, es decir, haciéndose todo a todos. En el umbral del siglo XX, León XIII supo no solamente abrir su puerta, sino también proyectar una luz con la que todavía, y quizá durante muchos años, seguiremos iluminándonos. Damos fe de ello. Su significación, aparte de la trascendencia teológica y apostólica, tiene otros dos rasgos principales, el político y el social. Claro, claro. Es que la acción de Dios no es solo para las almas, no es solo para la vida privada, como intentan hacer los estados laicistas. No, o como intentan hacer los protestantes. No, solo la vida privada. Tú reza en tu cuarto y ya. No reces en otro sitio. No, hay que ir al templo, hay que recibir la Eucaristía, hay que expresarse, porque Dios es expresión, el bien, el amor se expresan, se dan. Y entonces así el cristiano tiene que darse y tiene que expresarse y tiene que hacer pública su vida interior, porque el resto del mundo hace pública su vida interior. Entonces, si ellos imponen o pretenden imponer o expresan lo que viven interiormente, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Es que debemos hacerlo nosotros. Debemos decir públicamente lo que creemos, debemos dar razón de nuestra fe, como decía Benedicto XVI. En las tres grandes encíclicas, Libertas, Immortale Dei y Diuturnum, perdón por la ignorancia, sienta su doctrina acerca de la comunidad política. En estas tres grandes encíclicas, Libertas, Immortale Dei y Diuturnum. Se ha podido decir que León XIII afirmó con más energía, si cabe, que cualquier otro pontífice, los principios católicos referentes a la constitución cristiana de la sociedad civil contra los errores del moderno naturalismo político. El origen divino del poder, la concreción del mismo en la autoridad, la intervención del pueblo a través de las entidades naturales en la política de cada país, el deber de los católicos de influir directamente en esta política son, a rasgos enormes, las directrices fundamentales de la doctrina de León XIII. Todo esto estaba clarísimo en la Edad Media. En la Edad Media había más libertad que hoy. Porque hoy hay una dictadura de la mayoría. Como si la mayoría fuese la que dictaminase qué es verdad, qué es el bien. No existe la verdad. No existe el bien para la democracia. Existe la mayoría, el consenso, el contrato social de Rousseau. Pero no existe una ciencia sobre lo que es el bien, ni sobre lo que es la verdad del hombre, de su origen, de su destino. Como se ha apartado a Dios, pues está el hombre ahora. Entonces todo es consensuable, como diría Pablo Domínguez Prieto, descanse en paz. Todo es consensuable, Hasta el holocausto sería consensuable, diría este bendito sacerdote. No hay una pregunta por el qué, sino por el ¿está permitido? Si está permitido, es decir, como se olvida la ley divina, pues se divinizan las leyes humanas, que son arbitrarias de cada época y lugar. Incluso los hombres llegan a pensar que la ley divina puede ser arbitraria, como lo es la humana. Claro, como han divinizado la ley humana, pues también humanizan la ley divina. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Y todo es por falta de humildad. Todo es por una soberbia tremenda en la que vive el mundo de hoy. Raíz de todos los demás pecados. Raíz de todos los demás pecados. ¿Eres tú más listo que 800 o 1800 años de historia del pensamiento? ¿Cuánto has leído tú? ¿Qué sabes tú de lo que se ha dicho? ¿Qué sabes? Solamente lo que se te ocurre. Solamente lo que has recabado en tu vida. Pero ¿te has preocupado por formarte? ¿Te has preocupado por estudiar las maravillosas enseñanzas de tantas personas a lo largo de la historia? De los santos y también de grandes científicos, la mayoría de ellos, por cierto, profundamente cristianos. En fin, hermanos.
Sin embargo, su fama tendría que proyectarse sobre todo en el terreno social. Se le ha llamado el Papa Social y el Papa de los Obreros. De los dos grandes, acordaos que San José es obrero, acordaos que San José es obrero. Y el Señor pide obreros a su mies. De los dos grandes documentos pontificios que en los últimos años orientan la doctrina social, uno fue publicado por él. Es la encíclica que ha eclipsado en fama a todas las demás que publicó, la Rerum Novarum de 1891. Recuerdo que en primero de bachillerato, allá cuando tenía 15 o 16 años, me tocó hacer un trabajo sobre esta encíclica, ¿no? Cuando vivía en un ateísmo practicante, ¿no? Es decir, en la práctica del ateísmo, ¿no? Y recuerdo que me impactó su lectura, ¿no? Me impactó su lectura, la lucidez que tenía, ¿no? El otro, publicado por Pío XI, comienza precisamente refiriéndose a aquella 40º anno, muy famosa esta encíclica, pues se promulgó para conmemorar el 40 aniversario de la Magna Carta de los Obreros. Fíjate, increíble. Por eso no hace sino concretar algunos problemas que León XIII dejó resueltos ya en su generalidad. El programa social de León XIII se puede sintetizar en pocas palabras: solidaridad social, cooperación de la Iglesia, es decir, intervención, participación, hacerse cargo, tomar partido, solidaridad, es decir, caridad, generosidad, magnanimidad, longanimidad, solidaridad social, cooperación de la Iglesia, de los gobiernos, patronos y obreros en la progresiva superación de los problemas sociales creados en el mundo entero. Daos cuenta que es la época posterior a la Revolución Industrial, ¿no? La Revolución Industrial, es decir, la maquinización del ser humano, ¿no? Tan terrible que vivieron en los países anglosajones, ¿no? Cuyo dios es el dinero. Bien. Entre comillas, bien. Frente a la herejía liberal, León XIII suscitó una nueva conciencia de fondo social cristiano. Esto solo podía hacerlo la Iglesia, porque no tenía las preocupaciones y los límites de los estados. Porque a ella le estaba encomendado directamente orientar las conciencias con validez superior a los confines del tiempo y del espacio. Fijaos, fijaos qué tremendo. Porque a ella le estaba encomendado directamente orientar las conciencias con validez superior a los confines del tiempo y del espacio. Es cierto que el ideario social cristiano no tenía un libro como El Capital, ahora dice de quién, de Marx, un profeta como Proudhon, un dogmático como Marx, un moralista como Sorel, un polemista como Engel, o un dialéctico como Bernstein. Pero es más patente todavía que la obra de León XIII se adelanta a su época con muchos principios y soluciones que a los 60 años de experiencia se mantienen los únicos valederos, al tiempo que los marxistas, como antes los liberales, han mostrado precisamente su propia invalidez. Daos cuenta, lo que enseñó León XIII prevalece, sigue siendo válido. Lo que enseñaron otros se ha demostrado que no vale. Mirad Cuba cómo está. Se podría decir que en el terreno de las soluciones, las encíclicas presentan menor concreción que los textos marxistas, sobre todo que el manifiesto comunista. Sin embargo, los mismos problemas en cada país y en cada época están tomando unos matices distintos a los que, a diferencia de la estrecha teoría marxista, siempre resulta aplicable la doctrina pontificia. Basta con mirar la radical transformación que en sus programas han tenido que introducir los partidos europeos de inspiración socialista y, por contraste, el robustecimiento que la autoridad de la Iglesia en materia social está conociendo en estos últimos años. Recuerdo 1978, publicación de esta introducción, ¿no? Pobrecito José María, que, murió en 2004, ¿no? Pero si viese cómo está hoy el ambiente, pues sufriría, ¿no? Como sufrimos los que buscamos amar la verdad y el bien. León XIII fue un hombre privilegiado y sencillo. Y aquí cita otro punto, ¿no? El número 44. Si recibes algún favor extraordinario, júzgate indigno de él y piensa que Dios te lo ha concedido por su largueza y misericordia.
No te complazcas vanamente atribuyéndolo a tus méritos. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Vivimos de la providencia de Dios por su gracia y por su misericordia. Bueno, el día 6 de julio de 1903 había escrito unos dísticos latinos que mostraban el gran secreto del Papa Pecci, su humildad. Christus ades miserans, humili. Veniamque roganti, erratum a fidas eiluet omne tibi. Me encantaría conocer la traducción de esta frase, que os la dejo por aquí para que algún valiente la ponga en comentarios. Ahí, a ver si se enfoca, por favor. Ahí está. ¿La veis bien? Darle pausa al vídeo y, por favor, que alguien escriba la traducción de esta frase que dejó escrita en 1903 el Papa. Era un día cualquiera, pero como todos los demás, tenía siempre ante los ojos el tribunal inexorable de Jesucristo, ante el cual todos necesariamente hemos de comparecer. Punto 6. Esto me recuerda a Francisco Franco Vagabonde, que él escribió en su testamento exactamente esto. Españoles. Algo así, no me recuerdo literalmente. Ahora que me encuentro a punto de tener que comparecer ante el juicio inapelable de Dios, así empieza su testamento, ¿no? Una verdadera catequesis maravillosa. Es decir, él siempre tenía presente ante los ojos el tribunal inexorable de Jesucristo, ante el cual todos necesariamente hemos de comparecer. Al día siguiente, el Papa se sintió indispuesto. Afrontó las penosas jornadas últimas de su vida sin perder el pulso, la serenidad ni la elegancia. Y aquí cita el punto 59. La perseverancia en estos ejercicios te liberará de 1000 angustias del espíritu e infundirá en tu corazón una paz y un sosiego que te harán gustar por adelantado del goce preparado por el Señor en el cielo a sus fieles servidores. La perseverancia en estos ejercicios, en estos esfuerzos, en este trabajo de la práctica de la humildad, te hará gustar el goce del cielo antes, por la misericordia de Dios. Siguió despachando ordinariamente, continuó cumpliendo su horario de trabajo y de oración, y cuando los cardenales que iban a visitarle se emocionaban, él les decía: feliz enfermedad la mía, que me muestra el cariño que me tenéis. Maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Increíble. Cuando no pudo moverse, recibió con toda solemnidad el viático. El viático es Jesucristo, es la vía, es el camino, Él. Su agonía duró solamente un cuarto de hora. A las 4 de la tarde del día 20 de julio de 1903, expiró de agotamiento senil. El 22 se celebraron los solemnes funerales en la Basílica Vaticana y el 26 de julio se reunieron los cardenales en el aula del consistorio para leer su testamento holográfico, muestra póstuma de su sabia manera de decir, en el que ordenaba al colegio que tuviera en cuenta las mismas medidas que había previsto Pío IX y que, ya superados el particularismo de las naciones católicas y el episcopalismo que sembraba la división de la Iglesia, el episcopalismo, que eso es lo que siembra la división en la Iglesia, hubiese una elección lo más rápida posible de nuevo Papa y después que reinase unidad absoluta en torno al pontífice. Él dio ya una orientación a sus hijos. 7 años antes, un profesor de Derecho Romano de la Universidad de Bolonia, Contardo Ferrini, al que desde hace pocos años veneramos como santo, había dicho, abro comillas, tenemos en León XIII un papa que con su profunda sabiduría, con su tercero
con su certero golpe de vista y su arte finísimo, ha elevado por encima de toda esperanza la situación de la Iglesia en el mundo. Después de muerto, qué maravilla frase, ¿no? Tenemos en otro un papa que con su profunda sabiduría, con su certero golpe de vista y su arte finísimo ha elevado por encima de toda esperanza la situación de la Iglesia en el mundo. Claro, eso es lo que hace un verdadero papa, porque el Señor y su Espíritu Santo obran a través de él. Entonces, cualquier situación que hubiese en la Iglesia complicadísima que había en esa época, como luego durante el siglo XX, tantas situaciones tan complicadas, y antes, pues los verdaderos papas van más allá de lo que esperan los hombres, ¿no? Los falsos papas, de los 39 que ha habido, pues lo que hacen es ir más allá de las nefastas consecuencias que podemos esperar. Van más allá de las peores consecuencias que podemos esperar. Después de muerto, pudieron repetirse las palabras del cardenal Bona, insertas en los apéndices de la práctica de la humildad. Abre comillas. Y con esto terminamos. Es común sentir de los teólogos que tendrá más lumen glorie, luz de gloria, el que tenga mayor caridad. Repito, es común sentir de los teólogos que tendrá más lumen glorie, más luz de gloria, el que tenga mayor caridad. Esta gloria solo se dará a los humildes de corazón, ya que la verdadera caridad se adapta a las cosas humildes para ascender a las elevadas. El que verdaderamente ama las pequeñas cosas. Ama las pequeñeces de los demás. El que verdaderamente ama las miserias, incluso las propias, porque sabe que el Señor ama lo pequeño, ama la fragilidad, ama nuestra naturaleza que está herida, pero nos ama. En cambio, el soberbio es el que, de alguna manera, rechaza esas miserias, las ajenas y las propias. Incluso llegan a rechazar las miserias que padeció nuestro Salvador divino, nuestro Señor. Y bueno, pues es tremendo, ¿no? Llegan a despreciar la humildad de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Bueno, pues demos gracias a Dios por esta presentación, que por lo menos para mí ha sido un verdadero descubrimiento, que me va a entonar, me va a ayudar a conocer más el sentido que tiene este libro, y también me va a ayudar a conocer más el sentido que tiene ser cristiano. Y con muchas ganas estoy de comenzar. Van a ser todo vídeos muy cortitos, pero era necesario que esta presentación tuviese lugar para que todos los que emprendemos este camino, que a partir de mañana será de 73 días, pues con la ayuda del Señor, realmente pues nos edifique el alma y nos lleve hacia adelante y hacia arriba. Pues ánimo, hermanos, ánimo. Mañana, con la ayuda del Señor, más y mejor. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta.